La reina de la esperanza. Entre el saludo del ángel y la promesa de la espada. Las felicitaciones que se le hacen a la Virgen quieren ser dichas también sobre nosotros. Y las promesas hechas a María son también nuestras promesas. Inmaculada, siempre Virgen, Madre de Dios, asunta a los cielos. Todo eso para que en nosotros resuene siempre la esperanza. La pequeña doncella de Nazaret se convierte en la madre de los que creen y esperan. De estas y otras yerbas en Sobrepensar, bienvenidos al podcast de los Jueves Tomistas. ¿Cómo les va, muchachos? Muy buenas tardes, noches, mañanas. Buenas, Andrés. ¿Cómo Bienvenido, estás? Gabo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá nuevamente. Bueno, me alegra. Gabo, ¿cómo te encuentras en este momento de tu vida? ¿Qué tal esta invitación al podcast? ¿Cuánto has Excelente. leído? ¿Qué es lo importante? Me lo pasé leyendo, muy preocupado. No, mentira, muy bien, muy bien. Muy agradecido por la invitación. Bien. Así que muchas gracias a los dos. Qué bueno. Bueno, tenemos un tema que tiene que ver un poco con el año santo, con el año de la esperanza. También en este mes de mayo poder entrar ahí desde la Virgen María y mirarla como reina de la esperanza, como quien nos otorga la esperanza, como quien da motivos también para la esperanza. Así que bueno, un poco desandaremos entre aspectos bíblicos, elementos también artísticos, algo de los dogmas de la Virgen, que no sabemos hasta dónde entrar porque estuvimos conversando un poco y cada vez se abrían más y más y más habitaciones, así que bueno, trataremos de que nada nos haga perder el rumbo, que es lo propio de la esperanza. La primera cuestión, como para detallar, algo que a mí me atrapó estos días, estudiando un poco el asunto, pensándolo, era la cercanía a nivel de las páginas de la Biblia, en el Evangelio de Lucas, entre las felicitaciones más grandes a la Virgen y las alegrías más grandes de la Virgen y los temores o las promesas más desafiantes de la Virgen María, ¿no? Me llamaba mucho la atención cómo en solo unos párrafos se pasaba de decirle a la Virgen, bendita tú eres entre todas las mujeres, Dios te salve María, a decirle una espada atravesará tu corazón. Entonces, ver la unión ahí entre la constatación más fuerte de la bendición de Dios y sin embargo también la promesa de un sacrificio, de un sufrimiento, de un mal que le va a acontecer. Y eso es también algo propio de la esperanza, ¿no? Como ese ir y venir entre la bendición y el sacrificio, o lo que está y lo que falta. Sí, y también pienso, acá entramos mucho, la idea no es entrar tanto en hipótesis, sino también basarnos en la tradición. Pero que cuando María recibe esta noticia a ti misma, 7 espadas te atravesarán el corazón, no recuerdo las palabras textuales. ¿Qué habrá pensado? Dice que ella se quedó con estas palabras, meditándolas en el corazón, pero ¿con qué se habrá quedado? ¿Con qué inquietud? Sí, cuánto habrá entendido en ese momento y cuánto habrá ido captando, digamos, a medida que las cosas iban sucediendo, ¿no? Tal vez una de las primeras espadas también es esto que sucede más adelante, que se pierde Jesús y no lo encuentran, y esta discusión que tienen también de dónde estabas, estaba en casa de mi padre. Ahí ya empieza a ver una misión que es muy desafiante, que es muy dolorosa, que conlleva sufrimiento. Pero sí, es una frase misteriosa, digamos, ¿no? O enigmática, por decirlo de alguna manera. Una espada atravesará tu corazón. Dicha a esta mujer que estaba recibiendo bendición tras bendición y alegría y gozo y júbilo. Entonces es arquetipo de esperanza la Virgen María porque nos ayuda a darnos cuenta que eh, esas cosas conviven en el alma del cristiano, ¿no? La bendición de Dios y la gracia que llega y también el dolor, el sufrimiento, el sacrificio. Es fuerte esto que decís porque uno diría, en los momentos de más desesperanza que uno podría decir, que es la cruz. Es decir, María se mantuvo esperanzada, digamos. O sea, en esto que mencionabas vos, se me venía en la cabeza de esto de, che, ese momento, al frente de la cruz, muerto el Hijo del Hombre, como
el Hijo de Dios. Es como fuerte, ¿no? Había esperanza, digamos. ¿Hasta qué punto era tan perfecta su esperanza para tener esperanza en ese momento? Y cómo a través de la caridad sufrimos por el otro. A ti misma te atravesarán 7 espadas, pero la muerte se da en Dios y cómo la sufre María. Y a veces a mí me pasa digo, qué fuerte debe haber sido para Dios ver a María en ese estado también. Porque es un sentimiento muy fuerte cuando vemos sufrir a la otra persona también, de no poder hacer nada. Por ejemplo, en el camino del Vía Crucis, cómo habrán sido esas miradas. El que ama mucho sufre mucho, ¿no? Entonces, a mayor grado de amor también mayor sacrificio, mayor sufrimiento. Me parece, como para despuntar un poquito esto que decía Gabo de cómo habrá sido la esperanza en el momento de la cruz, preguntarnos si María podía no tener esperanza, que se vincula un poco con la Inmaculada Concepción, ¿no? Y con ese misterio de cómo no obraba el pecado en ella. Entonces, como ella no tenía pecado, ¿podía tener desesperanza? Como ella no tenía pecado, podía. ¿Qué pregunta? ¿Podía no esperar en Dios cosas buenas, digamos? Lo que siempre se sostuvo es que María, como dice el ángel, estaba llena de gracia, en consecuencia no podía cometer ni pecados veniales ni mortales. Y al mismo tiempo era ejemplo de todas las virtudes, como explica Santo Tomás, por ejemplo, en el Ave María, en el comentario del Ave María. Entonces, en consecuencia, tenía esperanza, era ejemplo de todas las virtudes. Che, esa data no la tenía, ¿eh? Lo del pecado. De que no podía cometer veniales y mortales. No estaba atada al pecado, al haberle Dios removido antes de su concepción la culpa del pecado original, no estaba atada al mal, ¿no? Y eso siempre en atención a los méritos de Jesucristo. Es algo que recibe la Virgen y que lo recibe en atención a que va a ser la madre del Salvador. Entonces, sí, para preparar esa obra, o para engrandecer esa obra de redención. Fue interesante arrancar con el Evangelio de Lucas porque quizás es el que más habla de María, el que más habla, pero realmente es el que más nos enseña acerca de la figura de María. Sí, también. Porque Newman, por ejemplo, sostiene que el Evangelio que más nos enseña sobre la Madre del Salvador es el de Juan, que justamente Juan habla de María en su Evangelio y podríamos decir en el Apocalipsis. Podríamos decir no, habla de María en el Apocalipsis. Sí, ahí entramos en un problema. El lenguaje apocalíptico, polivalente. Nada, te sigo. Entonces, bueno, hablemos un poco del Evangelio de Juan. Bien. Porque Juan tiene una forma de escribir bastante peculiar. ¿Sabes del hecho de que se llama a sí mismo el discípulo amado, no? Sí, ¿no? En eso venía pensando. Y Juan comienza su evangelio haciendo como una comparación entre el comienzo del Génesis y lo que podríamos llamar la nueva creación. Cómo va comparando estas dos cuestiones. Y encima él sigue una cronología donde va relatando lo que fue sucediendo cada día a partir de su propio prólogo, ¿no? Referido al Génesis. Y en el 7º día justamente nos topamos con las bodas de Cana. Y es peculiar cómo se refiere Jesús a su madre, tanto en este momento como después en la cruz, ¿no? Con la palabra mujer. Palabra que encontramos claramente en el Génesis. Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. Yendo un poquito más, en el Génesis se nombra a la mujer como Eva después del pecado. Antes es la mujer. Entonces esto nos va hablando un poquito, Juan nos va señalando un poquito de que María es la nueva Eva, ¿no? Sí, ya con pequeños detalles el evangelista, que sucede que es una habilidad que uno tiene que ir ganando al leer la Sagrada Escritura, ¿no? Ir captando como esos detalles van marcando vinculaciones adentro de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, bueno, hay un paralelo que teológicamente podemos y tenemos que hacer entre Eva y María, porque ya está incluso en la Sagrada Escritura en estos
pequeños detalles de Juan. Y Juan pone, a diferencia de los otros evangelios, pone a María al principio en las bodas de Caná y pone a María al final en la cruz. No tengo recuerdos, tampoco soy un especialista, de que aparezca en otro momento la alusión a la Virgen María, ¿no? En los evangelios sinópticos sí aparece en otros momentos, acompañada o sola, o hay referencias. Pero en Juan hay bodas de Caná y crucifixión, que incluso son relatos muy paralelos, porque la crucifixión de Jesucristo también es una boda, ¿no? Un desposorio. Y conectan ambas cosas, la boda, varón y mujer, que están casándose, la cruz de Jesucristo, que vence el mal, con el Génesis, y María allí siendo la nueva Eva, ¿no? Y Cristo siendo el nuevo Adán, el perfecto Adán. Sí, esto también está tomado de los padres de la iglesia, que justamente ellos tomaron esta comparación. Bueno, San Pablo ya en la Biblia compara a Cristo diciendo que es el nuevo Adán, y otros padres de la iglesia, como por ejemplo San Ireneo, San Justino, comparan a María como la nueva Eva. Y esto que decías antes de que lo comparamos porque está en la escritura, hay un concepto importante que es el de tipo. Es decir, Eva fue una prefiguración de María. Y hay una regla que se sigue en la Sagrada Escritura, de que, bueno, claramente la prefiguración nunca puede ser mayor a la actualización de esa prefiguración, a lo que se esperaba. Moisés era tipo de Jesús. Repito, esto de tipo no lo estamos inventando nosotros. Cuando Jesús se encuentra con los discípulos de Maús, él les habla de cómo a partir de Moisés y los profetas se hacía referencia a él. Entonces, siguiendo con esto de tipo, nunca puede ser la prefiguración mayor a su actualización. En consecuencia, si Eva fue creada en el estado de justicia original, siguiendo a Newman, ¿por qué María habría nacido con pecado original? Ahí va la raíz un poco de la cuestión del dogma de la Inmaculada Concepción. Tocando esto de María, se me viene esto y lo de Eva, conectándolo quizás también un poco con esto de la esperanza. Esto de cómo donde con Eva hubo desesperanza en esto que veníamos mencionando, que le llevó a actuar contra la voluntad de Dios, y también al mismo tiempo como en Eva, donde hubo también una desobediencia hacia Dios, María, en esto que hablamos de cómo es la nueva Eva, hubo obediencia y al mismo tiempo hubo esperanza en todo momento. Entonces no pude evitar esa conexión, digamos, con esto que veníamos hablando, que en esto que van mencionando, cómo son varios puntos donde uno va viendo ese nueva Eva y tomando también esto de los padres de la iglesia, ¿no? Sí. Agrego un elemento más que tiene que ver con la serpiente. Eva se deja conquistar por los dichos de la serpiente, y María es la que pisa la cabeza de la serpiente, ¿no? Hay muchos cuadros del Renacimiento, tengo así más frescos de Esteban Murillo, algunas Inmaculadas Concepciones, que son unas representaciones muy, muy habituales y muy importantes en España, que tienen mucha devoción a la Inmaculada Concepción, donde es una doncella, es decir, una virgen joven, adolescente, rodeada de ángeles sobre la luna o sobre un mundo a veces también, y lo que está haciendo es con sus pies descalzos pisando la serpiente que a veces aparece con la manzana en la boca, digamos, como para que la alusión sea directísima y no te queden dudas, ¿no? De que no es un adorno, sino que es un símbolo fuerte. Entonces también ahí, ¿no? Una se deja conquistar por la serpiente y la otra pisa la cabeza de la serpiente, que es algo que se prometió también en Génesis 3. Qué dogma este de la Inmaculada Concepción da para discutir mucho. Uh-huh. Sí, tiene algo muy interesante en primer lugar, y es que además de mencionar la bella obra de Dios que hizo en María, resalta totalmente su omnipotencia. Uh-huh. Porque decimos que María fue salvada, ella misma lo dice, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Exalta este dogma el poder de Dios, que pudo salvar a María porque Él es el Señor del tiempo,
en orden a los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Un hecho cronológicamente superior, ¿no? Sí, y el hecho de que sea Inmaculada Concepción, de que haya recibido la salvación de manera tan eminente, la establece, por decir de alguna manera, en un punto de intercesión muy fuerte, que es en el que confiamos, ¿no? Por eso podemos decir que es reina de la esperanza, reina de los santos, reina de los mártires y otras tantas cosas, porque como su salvación es singular, sin dejar de ser la misma salvación que recibiremos nosotros, es de un modo singular, su intercesión es de una manera especialísima, ¿no? Y en esto de la intercesión y vinculándolo con la esperanza, quería traer a colación del Señor de los Anillos una escena que a mí me conmueve mucho, que tiene que ver con los últimos pasos de Frodo en los Lorien, antes de hacer camino hacia Mordor solo con el anillo y acompañado de Sam. Conversa con Galadriel, y ella le muestra el espejo donde puede ver el futuro en algún punto, ¿sí? Conversa con él también sobre el poder que tiene el anillo, sobre la historia de los anillos, y le da una parte de una estrella, ¿no? Elendil, la parte de la estrella más amada, dice, la estrella más amada de mi pueblo, ¿no? Le regala a Galadriel algo muy amado a Frodo para el camino de Frodo. Siempre, desde que leí por primera vez El Señor de los Anillos, miré la película con Peter Jackson ahí dirigiendo el asunto, siempre me pareció una figura muy virginal en el sentido propio de la palabra, refería a la Virgen María, Galadriel, ¿no? Y creo que esta cuestión de ella otorgando un don, que es un don de esperanza, un don de luz a Frodo, en el camino del Calvario que inicia Frodo, es bastante singular, ¿no? Entonces, la que es inmaculada, la que es llena de gracia, la que es reina, es la que puede otorgar el don de la esperanza para los peregrinos. Que después es increíble cuando utilizan esa... ¿Cómo era el nombre? Una parte de la estrella, Elendil. Elendil. Cuando lo utilizan ya llegando en la lucha contra... Llegando a meta en la lucha contra la araña. Hoy estoy flojo de nombres. Ajá. No recuerdo si fue Frodo o Sam el que lo utiliza. Con este grito de un canto élfico, a El Beret Sintoniel. ¿Viste? Yo me largo en el anterior capítulo y dije algo en francés, ahora en élfico. El don de lenguas. El don de lenguas. Hablo todos los idiomas, todos mal, Todo pero... mal. Cuestión que es impresionante la descripción que hace Tolkien, no me acuerdo del personaje, pero así como lo pone rejuvenecido, como más firme, como renovado. La esperanza otorga todo eso, ¿no? Entonces, también lo reconocemos en la Virgen. La virginidad de María es la que le dio también la permanente juventud, como para hablar del dogma así al pasar de la virginidad de María, ¿no? Si les parece, damos un paso más y entramos al tema de la maternidad, ¿sí? Y cómo lo que decimos de María como madre de Cristo puede ayudarnos a ver la esperanza. Pongo dos extremos y después entramos al medio, pero bueno, quienes dicen que María no fue madre de Dios, porque en realidad fue madre de la carne de Jesús, y la carne de Jesús no es Dios, ¿no? Y los que podemos interpretar o los que pueden interpretar que no hubo, como es un nacimiento virginal y demás, no hay un verdadero nacimiento humano ahí, y la carne de Jesucristo no es la carne de María, ¿no? O incluso ciertas herejías que han planteado que Jesucristo tiene una carne angelical o una carne de apariencia. Pero bueno, la manifestación fuerte y firme en Éfeso de que María es madre de Dios al ser madre de Jesucristo, ¿no? Y por lo tanto ahí también radica nuestra esperanza, en que ella es madre de Dios. Ahí tenemos una base fuerte de nuestra esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Y por la cuestión, yo creo, más directa. Si yo te tengo que pedir algo a vos obligadamente, y veo que está tu mamá al lado y vos no me lo querés dar, yo iría a tu mamá. El famoso toco timbre, puede salir su hijo a... ¿Puede salir su hijo a jugar?
¿Puede venir Filipo al podcast? Creo que eso explicó de la manera más corriente. Ujú. Tenemos una gran ayuda en María para llegar al cielo. Ujú. Pensaba también en la confesión de fe de que si Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y es verdadero hombre por ser hijo de María, por la maternidad divina, todo lo humano queda cerca de Dios, por decirlo también de manera simple, ¿no? Entonces, afirmar que María es madre de Dios es afirmar que todo lo humano está asumido por Dios. Dios lo ha recibido y se ha unido en la naturaleza, en la persona de Cristo, lo humano y lo divino, ¿no? Entonces miramos a María y decimos, es madre de Dios, es muy similar a decir, todo lo mío está cerca de Dios y hay esperanza, digamos, ¿no? Hay camino, hay gracia que llega a mí a través de la naturaleza humana de Jesucristo. Wow. Y bueno, ahí también la presencia de María en la Santa Misa, que está en conexión con que es madre de Dios, ¿no? Madre de Jesucristo, Dios y hombre. Entonces, donde está la presencia real de Jesucristo, Dios y hombre, incluso en el cuerpo que lo mencionamos, está la presencia de la Virgen María, o la mediación de la Virgen María en algún punto. Me queda algo por decir en torno a que María también es dicha como estrella del mar, Stella Maris. Benedicto dice que es la estrella de la esperanza también, ¿no? Bueno, hay como una cuestión ahí de ser faro, de ser guía, de ser luz. Y me parece que podemos como entrar a este asunto de algo singular, que son las apariciones de la Virgen, ¿no? Distintas de las advocaciones, por ahí si alguno puede distinguir estaría bueno. Entonces ver cómo las apariciones de la Virgen en momentos particulares de la historia siempre han significado un aliento en el camino, ¿no? Un motivo para la esperanza. Sí, me quedé pensando antes quizás de agarrar ese punto. Vale. Cuando mencionaron esto de la Virgen María como guía, como esperanza, como estrella, bueno, el Concilio Vaticano II se menciona como María ya participando también del gozo eterno. También nos da esa esperanza de que hay un humano, digamos, más allá de Cristo, María, que ya está participando, digamos, de esa gracia eterna, que nos da esa pauta también y esa esperanza, digamos, de que también nosotros vamos a llegar. O sea, ahí tenemos dos, si se quiere, puntos. Que María participando y siendo también intercesora nos da esa pauta y esa esperanza, fortalece esa esperanza de que, bueno, estamos llamados a eso, que ahí llegaremos, digamos. Sí, sí, ahí surge la pregunta, ¿dónde está el cuerpo de María? Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Pero sí, a lo largo de la historia ha habido apariciones, y porque una madre no deja sueltos a sus hijos. Y por ejemplo en Fátima, creo que fue en 1912, cerca de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Por ejemplo, creo que estaba Benedicto XV de Papa, empieza a hablar más, se empieza a mencionar más esta letanía Reina de la Paz. Y la Virgen María, la Virgen de Fátima, se aparece en Cova de Iría, en Cueva de la Paz. Bueno, todo eso va hablando, me parece. También recuerdo un profesor mío de teología que me dio Mariología, un fraile dominico, que manifestaba que las apariciones de la Virgen siempre venían con manifestaciones sobrenaturales en cosas naturales, ¿no? Lourdes, el tema de la fuente de agua, Fátima, el sol que se mueve, son las únicas dos que me acuerdo ahora, pero sí él decía como Lourdes y Fátima estaban justo, o acontecían justo en momentos de mucho materialismo. Podemos pensar el comunismo en Portugal y en Europa muy fuerte en la época de Fátima, y la Ilustración de Francia también, ¿no? Como muy materialista, y que en ese mismo materialismo Dios se manifiesta materialmente como para decir, bueno, el dueño de esto soy yo, ¿no? O sea, el agua brota de donde no tendría que brotar y el sol se mueve de una manera que no se tiene que mover,
porque la materia me pertenece. Bueno, y ahí hay como un dominio de Dios, no despótico, sino pleno de sentido, para manifestar el sentido último y de nuevo la esperanza, ¿no? Y encaminar la esperanza. Entonces, una cantidad de testimonios inmensos en Fátima del día en que se movió el sol no sé, recuerdo si fue al mediodía o a las 3 de la tarde, pero que se movió el sol durante un tiempo muy grande y toda la gente que estaba ahí lo pudo ver mientras rezaban el rosario, ¿no? Es terrible el testimonio de los chicos, es terrible. Los quisieron prender fuego en aceite caliente, y los chicos seguían firmes en su devoción. Jacinta, Francisco, Lucía, creo que eran los 3 nombres. Lucía creo que fue la que vivió más años. Sí. La que le reveló los secretos a San Juan Pablo II. Sí. Y la Virgen mostrándole a los chicos el infierno. El infierno. Bueno, una madre también advierte. Da motivos para la esperanza, digamos, ¿no? No quiero esto, así que no quiero estar donde no hay esperanza. Y sí, con esto que mencionaban, también se me venía mucho a la cabeza esto que relacionado también un poco a Malvinas, combatientes que también se esperanzaron en María, ¿no? Y pidieron su intercesión. Como un punto también de cómo estas apariciones de María y el Santo Rosario también son fuertes de esperanza en nuestra vida diaria, ¿no? Y yo lo conecté justo por testimonios que he escuchado sobre la guerra de Malvinas que me vuelven, pero bueno, que es algo diario y que hay que encarnarlo, ¿no? Son por ahí, hay mucha luz en esto que hemos ido diciendo, pero que también hay mucha luz en la simpleza, ¿no? Y en las cosas simples y en ese día a día con una herramienta tan poderosa, ¿no? Porque por ahí uno habla de estas cosas de la pasada y dice, tener a María no es algo menos con esto que venimos diciendo, ¿no? Sí. Terror del infierno, la Virgen terror del infierno. Sí, lo de Malvinas me parece, la gesta de Malvinas que comienza con la Operación Rosario, ¿no? Y el gran deseo de los soldados de llevar una imagen de la Virgen a una tierra donde, siendo Argentina, no había una imagen de la Virgen, ¿no? Bueno, creo que hay una visión teologal que no agota un asunto que es, sin lugar a dudas, geopolítico, pero que no se puede dejar el tema de la fe detrás de eso, ¿no? Por fuera, quiero decir, de eso. Bueno, Cristo, en su resurrección, ¿le apareció primero María o no? ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio Te iba a decir apócrifo de Santiago. Te iba a decir que dicen los evangelios, pero se hubiera podido comprender como los evangélicos, como dicen en Quimilí, que le dicen los evangelios. Yo tengo mi postura muy definida y no quiero decirla ahora para escuchar un poquito a Gabo, sino... Me tiraba el muerto. Y depende de lo que digo Gabo, voy acomodando medio. Yo confío. Lo único que espero es estar en contra de lo que diga Filipo. Ese es el horizonte del fin de esta discusión. Dale. Yo estoy convencido de que acá voy a tomar la postura de lo que dice la Sagrada Escritura es... No, está muy bien. A mí me da intriga porque uno a veces lee, sobre todo después de Pascua, que el primer día Jesús resucitado se apareció a María. Y que eso se basa en la tradición, esto se lee en muchas páginas católicas. Y bueno, yo lo que nunca pude encontrar es en qué tradición se basa. Yo no estoy diciendo que sí o que no, pero bueno, nadie me explica en qué tradición se basa, entonces yo no le puedo creer. Tengo los evangelios, pero sí, los evangelios se omiten. Más que tradición sería tradiciones, o tradición en minúscula, ¿no? Porque hay otras tradiciones que tienen más fuerza, si bien no están en la Sagrada Escritura, como por ejemplo que el Sábado Santo Jesucristo descendió a los infiernos. Bueno, lo decimos en el credo también. No está expresado en los evangelios, pero sin embargo hay una fuerte tradición con mayúscula que indica que descendió a los infiernos el Sábado Santo. No tiene el mismo peso
manifestar que se apareció a María. Pero sí que es un elemento de piedad que a veces ayuda a la oración y demás, pensar ese momento íntimo de aparición y de cercanía del hijo con la madre. Hay un tema o una visión teológica muy atada a las cosas que fuimos hablando, muy anclada a las cosas que fuimos hablando, que tiene que ver con que se nota que Jesucristo resucitado cuando se aparece conforme las necesidades de aquellos a los que se aparece. Por eso, de hecho, a los discípulos se les aparece al menos 2 veces, porque Tomás había quedado sin verlo, y fue a verlo a Tomás y le dijo, mete tus manos en mis llagas, ¿no? Porque se aparece para confirmar la fe de aquellos que lo necesitan. Y la Virgen no necesitaba esa confirmación, ¿no? Porque ella tenía una esperanza perfecta. Estaba convencida de que su hijo había resucitado. Y eso es lo que a mí me lleva a pensar un poco que tal vez no hubo una aparición, más allá de que la Escritura simplemente cuenta aquello que necesitamos para la salvación, y que hay que referirse a eso, y otras especulaciones pueden llegar a ser confusas, por no decir peligrosas, sí manifestar que Jesucristo resucitado se fue apareciendo a los que necesitaban esa confirmación, y la Virgen opinó, por decirlo de alguna manera, que no necesitaba esa confirmación, por lo tanto Jesucristo no se le apareció. Punto final. Bien. Facto. ¿Te convencí, Filipo, o no? Sobre todo ¿qué con te la voy a segunda convencer? parte. Ah, ¿sí? Bueno, Sí. bien. Bueno, me alegro. Pero no, nada obsta que Dios haga lo que quiere igual, ¿no? Y que, como dice Juan, el Evangelio, estas y muchas otras cosas hizo Jesucristo de modo tal que no alcanzarían las bibliotecas del mundo para albergar todo lo que hizo. Así que bueno, también me defino, pero no me defino. Me acabo de echar para atrás, digamos. Pero buena cuestión para la caja de comentarios, ¿no? Sí. Que vayan poniendo si son pro aparición mariana o aparición del resucitado de María o no. ¿Algo más en el tintero? ¿Algo más para comentar? ¿Alguna otra cita del concilio, el cuarto concilio de Letrán del año 1248 para traer aquí? ¿O alguna pista que no podamos tratar ahora, pero que queremos dejarla sobre la mesa también? Puede ser. Sí, es interesante la veneración, por así decirlo, que le rendían los ángeles en el momento de la anunciación, el ángel Gabriela, a la Virgen María, ¿no? Como reconocen su dignidad, cosa que nunca antes habían hecho con otros hombres, ¿no? Claro. En las apariciones del Antiguo Testamento hay más bien una relación vertical, digamos. El ángel viene a anunciar algo y lo hace tomando posición de oráculo divino, mientras que de hecho las pinturas, ahora se me viene una de Frangélico, pero lo muestran al ángel siempre haciendo una reverencia, ¿no? Y la Virgen muchas veces sentada, lo cual muestra que la Virgen es reina. Por eso está sentada y lo vienen a visitar y no se para, sino que queda sentada. Reina de la esperanza. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabo, por venir aquí a despuntar un poco el vicio teológico. Gracias, Filipo, por las discusiones, por las cosas que no estamos de acuerdo. Les agradecemos también a todos los que nos vienen siguiendo un poco la pista. Los animamos a comentar aquí en el video de YouTube para que podamos también llegar a más, para compartir esto a sus conocidos, a sus compañeros, seguirnos en redes sociales, seguir dando manija. Estamos muy contentos de esto que emprendemos, con una fuerte conciencia de que es algo que nos gusta hacer, sin lugar a dudas, pero que también es un servicio que queremos brindarlo en la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. Así que les pedimos sobre todo que recen por nosotros. Y será hasta la próxima, entonces. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Dale, Gabo.